Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea en cada uno de ustedes. Me siento muy contento, agradecido, hermanos, porque estamos el día de hoy aquí una vez más. El día de ayer nos gozábamos en gran manera, ¿o se gozaban, hermanos? Se gozaron el día de ayer, porque personalmente me gocé en gran manera el día de ayer. Fue hermoso sentir la presencia de Dios una vez más, pero el día de hoy no será la excepción, hermano. El día de hoy no será la excepción. El día de hoy, en su infinita misericordia de Dios, usted puede volver a sentir la presencia de Dios. Pero antes, hermanos, les invito a que podamos darle la gloria a Dios, que podamos glorificar a Dios, hermanos, porque tenemos, hermanos, un tabernáculo mayor que el que se levantó en el desierto. Tenemos a alguien superior a Moisés. Tenemos a un gran sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Bendito es el Santo de Dios, hermanos. Y el día de hoy, en este tercer taller de esta primera convención juvenil llamado Camino al Lugar Santísimo, el tema de este taller es Lugar Santísimo. Nos vamos a enfocar en la primera parte del tabernáculo bíblicamente, pero como lo hemos estado mencionando, es la última parte que dejamos en el evento porque le damos su especialidad, le damos su relevancia al dejarlo hasta el final. Pero bíblicamente es la primera parte del tabernáculo. A partir de aquí Dios empieza a dar las instrucciones de construcción desde esta parte, hermanos, hacia afuera. Amén. Entonces, voy a invitar a que pase con nosotros nuestro hermano que el día de hoy está caracterizando al sumo sacerdote. Ya no es como el hermano que pasó el día de ayer. ¿Recuerdan que era el hermano que pasó el día de ayer? ¿Qué era? Era un sacerdote, ¿verdad? Y de hecho viene acompañándolo para poder apoyarle, porque el sacerdote tenía que apoyarle al sumo sacerdote como en todo lo que ministraba el sumo sacerdote dentro del tabernáculo. Había un sacerdote que le apoyaba. Y nuestro hermano que el día de hoy no es nuestro hermano Uli, sino que es Aarón, el sumo sacerdote. Aarón fue el primer sumo sacerdote de acuerdo a la palabra de Dios. Así que pues aquí está con nosotros Aarón con su vestidura real, su vestidura de sumo sacerdote. Esta era la vestidura del sumo sacerdote, hermanos. Vamos a mirar primero, hermanos, la vestidura del sumo sacerdote. ¿Sí lo logran ver todos ahí? Vamos a ver en qué consistía la vestidura del sumo sacerdote. Bien, pues consistía primeramente en una túnica blanca que estamos mirando aquí en la parte de abajo de todo lo que trae nuestro hermano. Era conocida o es nombrada como una túnica blanca, hermanos. Esto representa la pureza, hermanos, la pureza que debía de tener el sumo sacerdote en su vida personal, en su vida como ser humano, siendo un oficiante de un lugar tan especial, de un lugar tan santísimo. Él tenía que estar completamente, ¿qué? Completamente puro, como el color blanco, que el color blanco representa pureza. Así que la túnica de aquí abajo está representando pureza en su color blanco. Enseguida vamos a mirar un manto color azul celeste, que esto representa un manto celestial. Ya dijimos que el color azul representa lo celestial, así que el manto azul representa lo celestial. Pasamos ahora con el pectoral, que es el pectoral del juicio, donde aquí tenía, y sobre el pectoral tenía 12 piedras preciosas, piedras muy carísimas, hermanos, como podemos imaginarnos, unos diamantes, unos rubíes. ¿Qué más hay de piedras? Esmeralda, ónice y todas esas piedras tan hermosas y tan carísimas. Pues el sumo sacerdote tenía una de cada una de estas piedras hermosas, brillantes, y estamos aquí viendo esta representación que bien lo asemejó aquí la vestidura de nuestro hermano. 12 piedras preciosas sobre el pectoral, y también vamos a mirar, hermanos, que en la parte de sus hombros tenía 2 piedras de ónice,
se le conocían como 2 piedras de ónice en los 2 hombros, tanto como en el hombro derecho como en el hombro izquierdo, tenía 2 piedras de ónice en cada lado, y en cada piedra tenía el nombre de las 12 tribus de Israel. ¿Cuántas piedras dijimos? 2. Quiere decir que en una piedra estaban el nombre de 6 tribus y en la otra piedra estaba el nombre de los otros 6. Y estaban repetidos, hermanos. Estaban tanto aquí como aquí. Las 12 tribus de Israel. 6 en cada piedra de ónice. Y ahora también miramos, hermanos, un cinto que tenía el sumo sacerdote. Este cinto representaba su servicio, pero también el apóstol Pablo, cuando escribe acerca de la armadura espiritual, se le llama, la armadura de Dios, la armadura de Dios, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la armadura de Dios, no sé si recuerda una parte donde dice, poniéndonos el cinturón de la verdad. Probablemente nos imaginamos cuando leemos esa parte de las escrituras de la armadura de Dios como un soldado romano, es lo más típico que se ha dado en las explicaciones bíblicas. Pero lo que el apóstol Pablo tiene en mente al estar describiendo la armadura es la vestidura del sumo sacerdote, hermanos. Entonces, este cinto representaba eso, el cinturón de la verdad. Quiere decir que el sumo sacerdote tenía que caminar ¿en qué? En verdad, hermanos. No tenía que haber mentira en él. Porque imagínense si él mintió en sus días cotidianos y entra a este lugar, caería muerto. Él tenía que siempre hablar con la verdad, decir la verdad. No había mentira en él, no había engaño en él, porque sobre él estaba un cinturón que le recordaba que sobre él o tenía que estar ceñido de la verdad. Y también vamos a mirar, hermanos, hasta arriba en la cabeza del sumo sacerdote, una mitra, lo mismo que tiene nuestro hermano que está representando al sacerdote, pero en este caso, siendo la misma mitra blanca, en este caso del sumo sacerdote le diferencia una corona, llamándolo así, o como lo dice la palabra de Dios, una mitra de oro. Y ya hablamos qué significa el oro. El oro significa la divinidad, pero también significa realeza. Las coronas de los reyes, ¿de qué son? De oro. Esto quiere decir que sobre él había una corona que hablaba de la realeza de Dios. Y sobre la mitra o sobre la coronita de oro tenía unas letras grabadas en hebreo, y que de hecho también aquí nuestro hermano trae estas letras en hebreo, pero que nosotros leemos en la Biblia como santidad a Jehová. En este caso, en hebreo, esto quiere decir santo para Jehová. Cuando usted lea ahí en la palabra de Dios, santidad a Jehová, quiere decir en hebreo, santo para Dios. ¿Qué es ser santo para Dios? Apartado para Dios, exactamente, apartado para Dios. Es lo que quería decir aquí la inscripción en su mitra, en su coronilla de oro, que él era una persona, no cualquiera, sino que era una persona apartada, apta para el servicio de Dios. Entonces, el sacerdote tenía que tener en mente, hermanos, que él era apartado para Dios. Por eso está sobre su frente, porque él siempre tenía que tener en su mente, yo soy apartado para Dios, soy apartado para Dios. Tengo que apartarme de la mentira, de la vanidad, del engaño, del pecado, de todo ello, porque soy apartado para Dios. Por eso esas letras estaban en su frente, porque lo tenía que recordar constantemente, en cada momento, hermanos. Ahora vamos a mirar a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote, porque lo que el Señor mandó ahí en Éxodo acerca de la vestidura real del sumo sacerdote estaba tipificando o estaba hablando de aquel que iba a venir y que se llama Jesucristo, nuestro Señor, Salvador, Dios Todopoderoso, al cual alabamos y bendecimos. Ahora vamos a mirar a Jesucristo, digamos que el cumplimiento el cumplimiento real de todo el mensaje descrito
simbólicamente en cada una de las partes de la vestidura sacerdotal, del sumo sacerdote. Empezamos de nuevo de abajo para arriba. Estamos hablando de la túnica blanca, que representa que nuestro Señor Jesucristo fue puro en todo. Él, hermanos, tuvo una pureza excelente, una pureza especial. Él es blanco, blanco como la nieve, porque en Él no hay pecado, hermanos. El siguiente manto que dijimos, el manto azul celeste, habla del manto celestial que Jesucristo, Él porta. Porque cuando hablamos de manto, también estamos hablando de un cargo que se le ha sido asignado. Y entonces el que el sumo sacerdote trajera un manto celestial, quiere decir que él traía tareas asignadas, no de parte de los hombres, hermanos, sino que traía tareas asignadas de parte de Dios, hermanos, de parte de aquel que está en el cielo. Esto quiere decir que Jesucristo es aquel que porta ese manto celestial, porque Él está en el cielo, bendito sea, hermano. Ahora miremos lo que significa el pectoral y el efod. En el efod ya dijimos que estaban las 12 tribus de Israel, ¿o no les comenté? ¿Ya les comenté? En el efod, estas 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel. Pero tal vez usted esté pensando que le estoy hablando de estas, y no. Aquí también tenía las 12 tribus de Israel, y de la misma manera en las 12 piedras de su pecho estaban las escrituras de las 12 tribus de Israel, el nombre de las 12 tribus de Israel. ¿En dónde, hermanos? En su pecho y en sus hombros. El pueblo de Dios en el pecho del sumo sacerdote y en los hombros del sumo sacerdote. Porque cuando él ministraba, él tenía que saber que sobre él estaba la carga de todo el pueblo de Israel y que sobre su pecho tenía que estar el pueblo de Israel. Él representaba a todo el pueblo de Israel, un representante, digámoslo así como hoy en día nosotros podemos entender, un presidente, un encargado. La palabra más apropiada es un representante. Él era un representante ¿de quién? De todo el pueblo de Israel. Jesucristo también sobre sus hombros cargó a todo su pueblo. Y cuando hablo de todo su pueblo ya no estoy hablando de una nación solamente, sino que estoy hablando de todos aquellos que han sido injertados y que somos nosotros hoy en día gracias a nuestro Señor. Entonces, el cumplimiento de esto en Cristo es que Él nos llevó o nos lleva sobre su pecho. ¿Qué está en el pecho? El corazón, hermanos. Esto quiere decir que Jesucristo nos lleva en su corazón, en lo más profundo de Él. No te sientas olvidado, no te sientas menospreciado, porque Jesucristo te lleva en su corazón, te lleva en su pecho, como el sumo sacerdote llevaba a las 12 tribus de Israel en su pecho. Pero no solo te lleva en su corazón, no solo te lleva en su pecho, como a manera de que suene bonito, de que suene amoroso, sino que este amor se demostró de una manera tan sorprendente y tan admirable que no ha habido otro que pueda amar tanto como Jesucristo. Porque Él no solo te lleva en su pecho, en su corazón, sino que también nos llevó sobre sus hombros. Es decir, que la carga de todo el pueblo recayó sobre Jesucristo. Isaías 53 dice que por su llaga nosotros hemos sido curados, dice, más Él herido, molido por nuestros pecados. Y luego dice la palabra de Dios, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová cargando en Jesucristo el pecado, la carga, porque sobre sus hombros está todo su bendito pueblo. Estás tú y estoy yo, hermanos, sobre los hombros de nuestro Señor Jesús. Y hablar de la mitra en color blanco, esto quiere decir que los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo siempre fueron puros. Nosotros tenemos muchos pensamientos impuros, muchos pensamientos pecaminosos, pero Jesucristo, todos sus pensamientos fueron puros. Es algo sorprendente, es algo hermoso, hermanos, de nuestro Salvador. La mitra de oro, que ya mencionamos, que es como una coronilla, esto habla de que Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores.
Las letras grabadas en hebreo sobre la mitra que decían Santo para Jehová o Santo a Jehová, esto quiere decir que Jesucristo fue apartado para la redención de todo el mundo. Entonces, en Jesucristo miramos completa el cumplimiento completo de la vestidura del sumo sacerdote, hermanos. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a avanzar. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Ok. Por cierto, se me olvidaban las campanillas, miren. Aquí el sumo sacerdote, según el libro de Éxodo, nos habla de que tenía que tener sobre su manto campanillas y también granadas. Y aquí están representadas las campanillas y también las granadas. Esto habla, hermanos, de que cuando el sumo sacerdote caminaba por el pueblo, todo el pueblo escuchaba que el sumo sacerdote estaba pasando por aquel lugar. Esto entonces significa que cuando el sumo sacerdote caminaba, él testificaba que estaba pasando, que estaba caminando. ¿Por qué? Por las campanillas que sonaban cuando él caminaba. También fueron instruidas por Dios para que si algún sacerdote llegara a morir en la presencia de Dios a causa de su pecado y de su impureza, pudieran escuchar que ya no hay movimiento de campanillas y poder sacarlo con un lazo que era amarrado sobre sus pies y poder sacar el cuerpo muerto, hermanos. Por eso también el propósito de colocar campanillas, para que mientras el sumo sacerdote ministraba en el lugar santísimo, el pueblo o los sacerdotes de afuera escuchara, sigue el sacerdote, sigue el sumo sacerdote con vida. Esto quiere decir que él es apto, que él es puro, que no hay pecado en él. Eso era para, en ese caso, en aquel tiempo. Pero en nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se cumplió esto? Las campanillas, hermanos, simbolizan o significan el testimonio. Y las granadas significan los frutos. Esto quiere decir que cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba, todo lo que Él hacía, todo lo que Él hablaba, daba frutos, frutos dignos de que Él, todo lo que hablaba, lo hacía. Él dijo, amen a sus enemigos, y Él nos amó muriendo en una cruz. Él cumplió su palabra. Él no es como nosotros, que muchas de las veces hablamos de algo y no lo cumplimos o no lo somos, sino que el único que puede hacer eso es Jesucristo, porque las campanillas simbolizan su testimonio y las granadas simbolizan sus frutos que Él dio. Esos hermosos frutos que podemos hasta el día de hoy gozar de su perfecta obra, de su perfecto testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora sí pasamos al siguiente punto, que vamos a hablar ahora acerca de el lugar santo. Ya hablamos de la vestidura del sumo sacerdote, ahora vamos a hablar acerca de el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba separado por un velo muy grueso. En este caso lo hemos puesto con un velo delgado, de hecho hasta se transparenta, para que usted pudiese desde su lugar mirar un poco de lo que hay por dentro. Pero realmente este velo era muy, muy grueso, aproximadamente más de 10 centímetros de grosor esa tela. Imagínense qué tan grueso, hermanos, que no se podía cortar, no se podía abrir o que se rompiera por nada del mundo, porque era una tela muy, muy gruesa. Estaba separado por un velo grueso que contenía los siguientes colores. Vamos a mirarlos. El color azul, el color rojo, el color púrpura y el color blanco. El color azul, hermanos, que nos está hablando de lo celestial. El color púrpura, que nos está hablando de la realeza. El color carmesí o rojo, que nos está hablando de la sangre derramada de nuestro Salvador. Y el color blanco, que es lino torcido, como lo dice la palabra de Dios, nos está hablando de un hombre puro o de pureza. Pero ahora, viendo a Jesucristo como esta cortina, porque Cristo estaba en todo, hermanos. Esto ha sonado muy repetitivo. Cristo está en todo, pero es que es cierto. Ahora miremos a Cristo como aquel que viene del cielo, color azul. Miremos a Cristo como aquel Salvador del mundo, derramando su sangre. Miremos a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miremos a Cristo como aquel hombre puro, en el cual no hubo mancha en él. Y ahora,
es interesante ver que también aquí nos está hablando de los 4 evangelios o de los 4 evangelistas, cómo nos presentan a Jesucristo como estos 4 colores de la cortina. El color azul, que habla de lo celestial, nos está haciendo referencia al Evangelio de Juan, donde en el Evangelio de Juan nos muestra a Jesucristo como el Hijo de Dios, aquel que viene del cielo. El color carmesí, que es el color rojo, nos está hablando del Salvador. Y es el Evangelio según Marcos que nos presenta a Jesucristo como el siervo sufriente. Como lo dijo el profeta Isaías, el siervo sufriente. ¿Quién nos presenta a Jesucristo como el siervo? El Evangelio según Marcos. Esto hablándolo del color rojo carmesí. Ahora sí paso al color púrpura. El color púrpura que nos está hablando acerca de la realeza, nos lo presenta el Evangelio según Mateo como Jesucristo, el Rey de los judíos. Y este color blanco nos lo presenta el Evangelio según Lucas, porque el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Esto habla de un hombre puro, que aunque Jesucristo fue un hombre como usted y yo, Él fue puro en todo. Ahora voy a pedir que me apoyen abriendo las cortinas, pero antes de abrirlas, vamos a mencionar esto. Esta cortina, hermanos, representaba la separación de Dios y los hombres por el pecado. ¿Qué es lo que representaba? La separación de Dios la separación entre Dios y los hombres por el pecado. En las cortinas habían 2 querubines bordados con oro fino. Esto nos está hablando o hace referencia a lo que sucedió en Génesis. Cuando Adán y Eva, por causa de su pecado, ellos son destituidos de la presencia de Dios, del jardín del Edén, y el Señor manda que 2 querubines custodien la puerta y ellos resguarden el lugar el jardín del Edén, un lugar más hermoso, un lugar donde se muestra la presencia de Dios. Así que los 2 querubines nos está haciendo referencia o significa que por medio de nuestro Señor Jesucristo hay acceso de nuevo a la presencia de Dios como en el jardín del Edén. Y vamos a poder gozar de esa nueva presencia de Dios como en el jardín del Edén cuando estemos allá con nuestro Señor Jesucristo. Así que esos 2 querubines bordados hablaban de que por medio del tabernáculo el pueblo de Israel podía volver a acceder de donde fueron expulsados. Bendito sea su poderoso nombre. Ahora sí vamos a abrir este velo, hermanos, pero sabemos que este velo ocultaba algo, ocultaba la presencia de Dios. Ningún hombre podía ver a Dios sin vivir. Éxodo capítulo 33, versículo 20, nos habla de que ningún hombre podía ver a Dios y podía ver y vivir, sino que todo aquel que viera a Dios iba a caer muerto. Por eso el propósito de este velo. Este propósito este velo ayudaba, hermanos, a que las personas que no podían acercarse a Dios no murieran. Entonces estamos mirando como una barrera que ayudaba al ser humano para no poder morir, ya que el velo ocultaba la presencia de Dios. Cristo, hermanos, en su cuerpo humano encubría a Dios con el velo de su carne. Hebreos 10:20 nos dice esto, que la carne de Cristo o la humanidad de Cristo era el velo del tabernáculo. Esto quiere decir que cuando ellos miraban a Cristo, ellos estaban viendo un hombre de carne y hueso, pero su humanidad, pero el Verbo se hizo carne, ayudó para que pudiéramos verle, para que pudiéramos conocer a Dios sin poder ¿qué? Sin poder morir. Jesucristo es este velo, hermanos. Y Jesucristo, cuando Él murió, Mateo 27:51 nos habla cuando este velo se rasga en dos de par en par. Les mencionaba que este velo era muy grueso,
que ningún hombre podría cortarlo ni podía romperlo. Pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él exclamó: consumado es. Quiere decir, todo está cumplido. Esto habla todo del tabernáculo, está cumplido. Jesucristo sabía lo que venía. Jesucristo sabía que Él era el tabernáculo. Jesucristo sabía que era el atrio, que Él era el lugar santo. Jesucristo sabía que Él era el velo. Por eso cuando Él murió, exclamó: consumado es. Y en ese momento el velo se rasgó de par en par, dando acceso a la presencia de Dios a todo aquel que quiera llegarse a Él. Como lo dice Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, que con su muerte rompió el velo. Esto, hermanos, no es algo de poca importancia. El que el velo se rompió justo cuando Cristo murió, nos estaba hablando de que Él era todo el tabernáculo cumplido ya. Ya no había necesidad de esto a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora vamos a pasar a este lugar, hermanos. Y este lugar se llama el lugar santísimo. El lugar santísimo estaba cubierto de oro puro, y en él había una sola pieza, un solo mueble, el cual se llama el arca del pacto, conocida como el arca del pacto, o también el arca del testimonio, hermanos. Esta arca del pacto fue construida con madera de acacia, cubierta de oro, y la tapa, llamada propiciatorio, junto con los querubines, eran de oro puro. Y la tapa junto con los querubines eran una sola pieza. Solo el arca estaba hecha de madera de acacia, cubierta de oro. Las medidas de este lugar, llamado lugar santo, son de 10 codos de largo, 10 codos de ancho y 10 codos de alto. Que alguien diga: ¿y cuánto es en metros, hermano? Quiere decir 4.60 metros. 4.60 metros de alto, de ancho y de alto. Si estamos hablando que tiene la misma medida, ¿qué figura formaba? Un cuadrado, un cubo perfecto, hermanos. Quiere decir que este lugar, llamado lugar santísimo, era un cubo perfecto. Ahora, en Apocalipsis, capítulo 21:15, donde se nos habla acerca de la Nueva Jerusalén, da especificaciones de la medida de la Nueva Jerusalén y lo describe como un cubo perfecto. Esto estaba hablando de la representación de lo que hay allá en el cielo, aquí en la tierra, para que le adoremos a Dios así como allá en el cielo, así también aquí en la tierra. Entonces este lugar era un cubo perfecto. El arca del pacto que les mencionaba es figura de Cristo como el Hijo perfecto de Dios y al mismo tiempo Hijo de hombre perfecto. Así como esta arca, que era de madera de acacia, cubierta de oro, Cristo era humano, pero también en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, hablando de que esta arca estaba representando, o era figura, tipo y figura de aquel que iba a devenir, el hecho de que la madera de acacia, o estuviese compuesta por madera de acacia, era la única madera que había en aquel lugar cuando Dios les mandó a construir el tabernáculo. La única madera que había. No podían conseguir que madera de roble, que madera de cualquier otro tipo de árbol, porque la única madera disponible, ¿cuál era? La madera de acacia. Esto habla de que Jesucristo es el único medio para la salvación, de que Jesucristo es el único que puede salvarnos. Esto habla también que Jesucristo es el único Hijo de Dios, es el único Hijo de hombre perfecto. Y ahora miremos las medidas de esta arca del pacto o arca de testimonio. Tenía 2.5 codos de largo, esto quiere decir 115 centímetros, y tenía 1.5 codos de ancho, esto quiere decir 69 centímetros, y tenía 1.5 codos de alto, esto quiere decir
69 centímetros. Como lo estamos mirando aquí, de hecho tratamos de asemejar o lo que más se pudiera asemejar a las medidas correspondientes, ya que la hechura de esta arca en esta representación tiene las medidas similares a lo que fue el arca del pacto real. Y el propiciatorio, que es esta tapa, el propiciatorio tenía 1.5 codos de ancho y 2.5 codos de largo. ¿Cuánto, hermanos? 1.5 codos de ancho, digamos que de esto, o sería largo, ¿verdad? 1.5 codos de largo y 2.5 codos de ancho. Esto quiere decir 115 centímetros de aquí y 69 centímetros en la parte de acá. ¿Sale? Ahora vamos a mirar que este lugar, esta tapa llamada el propiciatorio, nos está hablando acerca del lugar de la expiación, ya que el sumo sacerdote entraba una vez al año solamente a este lugar. En este lugar solo se entraba una vez al año. En el lugar santísimo mirábamos que se entraba todos los días, en la mañana y en la tarde, pero en este lugar, el más santo de todos, el lugar santísimo, solo entraba una vez al año una sola persona, de una sola familia, de un solo pueblo. Lo que nos habla la palabra de Dios, un solo Señor. Entonces, el sumo sacerdote entraba hasta este lugar y oficiaba el único servicio que se le conoce como el día del perdón o el día de la expiación, pero él, antes de entrar a este lugar, él tenía que postrarse en tierra completamente para poder rendir adoración a Dios, para poder elevar oraciones ante Dios, y de esta manera el que él se postrara completamente sobre el suelo estaba hablando de una humillación, hermanos. Que el sumo sacerdote lo veamos de esta manera, postrado completamente, esto quiere decir que la frente tocaba el suelo antes de entrar a oficiar. Esto estaba hablando de que en él había una completa humillación, una humillación no fingida, sino que una humillación verdadera, hermanos. La palabra de Dios nos dice que Cristo se humilló a sí mismo. Él tomó esta forma del sumo sacerdote antes de entrar al lugar santo, porque él, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, como el sumo sacerdote se humillaba antes de entrar a la presencia de Dios. Así que una vez el sumo sacerdote, después de haberse postrado, él se levantaba y tomaba lugar en este lugar llamado el lugar santísimo. Él entraba con sangre del altar, con sangre que traían de los sacrificios que se hacía en el atrio, y él entraba hacia este lugar y rociaba la sangre del cordero que se efectuaba en el altar de sacrificio, y rociaba la sangre sobre esta tapa, que como dijimos que ¿cómo se llama? Propiciatorio. ¿Por qué el propiciatorio nos está hablando de un lugar de expiación, donde se expiaba el pecado, hermanos? El sumo sacerdote rociaba la sangre en medio de los dos querubines, entre los dos querubines. Esto hablando, hermanos, de la presencia de Cristo, porque estábamos viendo la sangre del Cordero en medio de los dos querubines, la presencia de Dios en medio del lugar santísimo, hermanos. Y esto habla también acerca de que Jesucristo es aquel que Él mismo se dio a sí mismo. Como dice la palabra de Dios, Él se dio a sí mismo. No quiere decir que Él dio a otro, porque vemos que Cristo es ¿quién? El sumo sacerdote, pero también es la sangre del Cordero. Por eso dice la palabra de Dios, Él se dio a sí mismo por expiación a todos, ya que este lugar era llamado el lugar de la expiación. Ahora, a Jesús se le llama como la propiciación en Romanos capítulo 3, versículo 25.
Ahí vemos que a Jesucristo se le llama la propiciación. ¿Para qué se hacía esto? Para el perdón de los pecados, ya que solo una vez al año el sumo sacerdote entraba a este lugar y ofrecía expiación por todo el pueblo para el perdón de sus pecados, hermanos. Por eso se le conoce como el lugar de la expiación. Ahora, este lugar, la tapa de la proposición, también se le conoce como el trono de la misericordia. ¿Cómo? Como el trono de la misericordia. ¿Por qué? Porque sobre él, sobre la tapa de la propiciación, reposaba la presencia de Dios. También porque, como vemos, el sumo sacerdote ofrecía la sangre de los machos cabríos al medio de la tapa. Estamos hablando de un perdón de pecados, y cuando hablamos de perdón de pecados estamos hablando de la misericordia de Dios. Por eso se le llama el trono de la misericordia. Pero también se le llama el trono de la misericordia porque, según Apocalipsis, lo que nos habla el libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación, esto está representando al trono de Dios, hermanos. Cuando usted lee ahí en Apocalipsis el trono de Dios, esto es lo que estaba representando en el tabernáculo, el arca de la alianza o el arca del pacto. Estaba representando al trono de Dios. Ahora quiero que vea un detalle que aquí colocábamos en la postura de las alas de los dos querubines, que uno tenía una ala extendida hacia arriba y la otra ala la tenía extendida ¿hacia dónde? ¿Sí logra ver eso desde allá? Como una ala la tiene extendida hacia abajo y la otra ala la tiene extendida hacia arriba, y se juntaban sus alas, fíjese, se juntaban sus alas. Esto tiene figura, no sé si usted le está viendo figura, pero con lo que le diga tal vez ya le tome figura. Esto tiene figura de un trono de un rey, ya que este es el respaldo y esto es el asiento. Esto es el respaldo y esto es el asiento. Entonces, estamos viendo la representación del trono de Dios aquí en la tierra. Y por eso la presencia de Dios o la Shekinah reposaba sobre el propiciatorio, porque aquí se encontraba el trono de Dios aquí en la tierra, hermanos. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. En Apocalipsis 5, cuando el siervo de Dios Juan sube al cielo, se le muestra lo que hay en el cielo. Él puede mirar el tabernáculo celestial, el tabernáculo real, porque el tabernáculo que estuvo en Israel solo fue la sombra, solo fue una proyección de lo que hay en el cielo. Cuando el siervo de Dios Juan sube al cielo, Apocalipsis 5, más adelante en Apocalipsis 18, a partir del versículo 2 al versículo 4, nos dice que había un incensario de oro. ¿Recuerda qué es lo que vimos el día de ayer? El altar del incienso. Y dice que allá en el cielo hay un altar de oro, el altar del incienso. Y dice Apocalipsis, versículo 2 y 4 del capítulo 18, que enfrente del altar del incienso, o más bien dicho, dice que el altar del incienso estaba delante del trono. Puede checarlo ahí en su Biblia. Nos habla que el altar de oro, el altar del incienso que veríamos el día de ayer justo aquí, está delante de ¿qué? Delante del trono, allá en el cielo, hermanos. Aquí en la tierra solo lo vimos de esta manera, pero allá en el cielo, ¿cómo será el trono, hermanos? Hermoso, precioso, hermanos, donde ahí está el alto Dios, el único Dios verdadero. Entonces estamos viendo que esto representa el trono de Dios. Vamos a abrir esta tapa y voy a pedir apoyo a nuestro hermano que está representando sacerdote para que le apoye a nuestro hermano sumo sacerdote, ya que vamos a mirar lo que había por dentro, de esta arca llamada el arca del pacto. Esta arca tenía forma de cofre, ya que en un cofre se guardaba algo muy especial. Por ejemplo, ¿qué hay en un cofre? Los tesoros. Y entonces, el que estos elementos que tengo aquí enfrente de mí, que en un momento se los voy a mostrar, nos está hablando de lo especial que son.
porque son mayor que cualquier tesoro que hay aquí en la tierra. Vamos a mirar el primero, que son las tablas de la ley. Y aquí tenemos las tablas de la ley. ¿Me apoyas con esto, hermano, por favor? Aquí tenemos las tablas de la ley. Eran 2 tablas de la ley, pero que debemos de mencionar que estas 2 tablas fueron las segundas que se le dieron al pueblo de Israel, porque las primeras, ¿qué le pasó? Las primeras fueron destruidas cuando Moisés bajó del monte Sinaí y vio que todo el pueblo de Israel estaba adorando a un becerro de oro como a Dios, y entonces en su enojo Moisés rompió las tablas en el becerro de oro. Pero Moisés volvió a subir e intercedió por el pueblo, rogó por el pueblo, y Dios dio unas segundas tablas, las mismas, pero dio unas segundas tablas. Estas tablas eran de piedra, donde en ellas estaban escritas por el dedo de Dios los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que vemos en Éxodo capítulo 20 estaban aquí escritos por el dedo mismo de Dios. Desde el primer mandamiento que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, hasta el último mandamiento. En estas 2 tablas se encontraban las 10 leyes o los 10 mandamientos. Esto nos habla de que Jesús es la fuente de la ley, que Jesús es el verbo encarnado, hermanos, que Jesús fue o es esta ley viviente, esta ley en carne. Aquí dentro había un recipiente donde se encontraba maná. El maná que era dado a todos los israelitas en el desierto. Aquí había una cierta porción de maná que en el pueblo de Israel, si se dejaba maná para un día siguiente, ya se echaba a perder, ya no servía, no se podía consumir. Sin en cambio, este maná era eterno. Esto nos habla de que Jesucristo es el único sustento para nuestra vida, y es un sustento que no se echa a perder, es un sustento que es eterno, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver el siguiente elemento, que es la vara de Aarón. Esta vara de Aarón tiene su historia, porque cuando hubieron algunos del pueblo, ahí en el campamento, que empezaron a cuestionarle a Moisés y diciéndole: ustedes como su familia ya quieren tener todos los cargos, porque Moisés era el profeta, el guía, el líder, y su hermano, ¿qué era? Era el sumo sacerdote. Entonces hubieron algunos murmuradores por ahí, que gracias a Dios ya últimamente ya no hay en la iglesia de Cristo, pero hubieron por ahí unos murmuradores que dijeron: ellos quieren tener el mando, la vara, ellos quieren tener todo, quieren ser el sumo sacerdote, quieren ser el líder, quieren ser todo. Y entonces Dios le dijo a Moisés: haz que cada familia ponga una vara, y sobre la vara que reverdezca es aquel que le daré el sacerdocio. Y entonces así lo hicieron todos los murmuradores, confiando que ellos iban a tener el sacerdocio. Y la sorpresa fue que la mañana siguiente la vara que reverdeció fue la de Aarón. Y esto solo fue para testificar, para dar testimonio que Dios había elegido a Aarón, y para que así todos aquellos murmuradores pudieran quedarse callados, porque ante Dios, hermanos, nadie se puede oponer, ¿o sí? Ante Dios nadie se puede oponer. También hubieron muchos que hablaron de Jesucristo y que hablaban mal de Él, que decían que blasfemaba, que Él no era el Hijo de Dios, que Él no era el Mesías, que Él no era el Salvador, pero Jesucristo dio testimonio. Dios, dice la palabra de Dios, Dios le levantó de los muertos y lo exaltó a lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Jesucristo es la vara de Aarón, que así como esta vara en su momento fue arrancada, y cuando nosotros arrancamos una vara de un árbol, aunque tenga hojas, inmediatamente se echan a perder las hojas, se descompone. Y entonces, así como Jesucristo murió, Dios le levantó de los muertos en su resurrección para dar testimonio que Él tiene toda autoridad, que Él tiene toda potestad. Y ante su resurrección hubieron muchos judíos que se rindieron a Él, hubieron muchos sacerdotes, muchos se les llaman fariseos, que se rindieron a Él y dijeron: verdaderamente Él es el Hijo de Dios, porque la vara de Aarón reverdeció, hermanos. Esto nos habla
de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también la vara de Aarón nos está hablando de la obra perfecta del Espíritu Santo, aquel Espíritu Santo que da vida aun cuando hay algo muerto, aquel Espíritu Santo que nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La vara de Aarón es Cristo, la vara de Aarón es el Espíritu Santo, la vara de Aarón es la manifestación gloriosa de dar testimonio a todo el mundo que Jesucristo es el único que puede salvarnos, hermanos. ¿Sí lo cree así o no? Porque Jesucristo es la vida eterna. En Él no hay muerte. ¿Él qué es? Él es la vida eterna. Ahora quiero que vea esto, y para concluir, mencionando que Jesucristo es la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En estas palabras el Señor Jesucristo se estaba dando a conocer como el tabernáculo viviente. El camino nos está hablando del atrio, porque ¿qué es lo que nos muestra el atrio? El camino para acercarse a Dios. ¿Cuál es este camino para acercarse a Dios? Aceptar a Jesucristo como tu único suficiente Salvador. Mirar el altar levantado, mirar la cruz de Cristo y decir: ese hombre murió por mis pecados. El siguiente punto del camino es pasar a las aguas del bautismo. Ahí está el camino. Pero ahora vemos que Él dijo: yo soy el camino, la verdad. Y cuando Él dijo esto, se estaba refiriendo al lugar santo, porque en él que había estaba el candelero de oro, que es la luz de vida, la luz de la verdad. También estaba el pan, que estaba representando la comunión, pero también la palabra de Dios, que es la verdad. Jesucristo estaba diciendo: yo soy el atrio, yo soy el camino, el atrio, yo soy la verdad, quiere decir el lugar santo, pero también soy la vida, es decir, también soy el lugar santísimo, porque en el lugar santísimo, aunque aquí había una vara, esta vara nunca se echaba a perder. Aunque aquí había un tazón de maná, este maná nunca se echaba a perder, porque aquí dentro había vida eterna. Aquí dentro estaban las tablas de la ley, porque esta ley da vida eterna, hermanos. Así que Jesucristo dijo: yo soy el atrio, yo soy el lugar santo y yo soy el lugar santísimo. Cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nos estaba dando a conocer que Él es el santuario perfecto, el tabernáculo hecho carne. Y le invito a que se ponga de pie y a que alabemos el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hasta este punto miramos a Jesucristo en todo el tabernáculo. Gracia y paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos.